Muy buenas noches. Hoy presentamos un libro colectivo muy importante para nosotros tenerlo en esta feria, de muy reciente salida, tiene 2 o 3 semanas que salió, si no me equivoco. Salió para Guadalajara, Paco y Paloma estaban en Guadalajara cuando salió y tratamos de juntar a todo el mundo. Finalmente el único que pudo asistir este día fue Emiliano, y no me arrepiento porque personalmente pues es mi consentido de esta lista en términos de estilo y sustancia. Y para demostrárselos, les quiero leer el prólogo de esta antología, que incluye a 7 periodistas muy reconocidos. Lo escribió Elena Poniatowska, y les quiero nada más leer porque me dio mucho gusto leer lo que Elena dice de la prosa de Emiliano, y ver que coincide con lo que yo pienso de lo que él dice, ¿no? Y dice Elena sobre una de las crónicas que están en este libro, ¿no? Nunca había leído una crónica tan sobrecogedora como la del escritor Emiliano Ruiz Parra, El naufragio de las mandarinas. Imposible no conmoverse con un texto como el suyo. Qué Moby Dick ni qué nada. Herman Melville se queda corto ante el horror vivido. El naufragio de los trabajadores de la plataforma petrolera Usumacinta en Campeche quedará para siempre en nuestra memoria en este extraordinario relato de cronista excepcional. Emiliano Ruiz Parra fue reportero del diario Reforma y publicó su notable Morir por Pemex, El naufragio de las mandarinas. Cualquier lector, hasta el más indiferente, sentirá en carne propia caerle encima toda la fuerza de las olas de 8 metros que intentan destruir la plataforma en las aguas del Golfo, en las que una pequeña plataforma es apenas una isla flotante que lucha para no caer con todo y su petróleo al fondo del océano. Yo, a manera de introducción, pues se trata un poco de que ustedes conozcan a Emiliano, conozcan su voz. Este libro, que además a mí me recordó, nosotros aquí estamos celebrando 7 años de este proyecto de fomento de la lectura. Hace 7 años presentamos en Azcapotzalco una antología que se llama País de Muertos, que antologó Diego Enrique Osorno, que también está en esta, y que también incluye este texto de Emiliano, que ha ido retrabajando porque ha ganado premios, lo han reeditado, y también me acaba de confirmar que para esta edición también lo volvió a retocar un poco. Pero recuerdo esa antología de País de Muertos, y recuerdo mucho lo que dijo Diego cuando la presentó hace 7 años, cuando estábamos más bien inmersos en la guerra que inició el presidente Calderón con su estúpida idea de sacar al ejército a la calle. Estábamos a 1 año de la tragedia de Guardería ABC, muy reciente también el tema del News Divine, si recuerdan esa discoteca en la que murieron, ya no sé si 13, 15 adolescentes, olvido el número exacto, pero bueno, esa antología de periodistas que hace 7 años Diego propuso, era una cita con todas estas enormes tragedias, y la reflexión que presentaban ese día es: este libro no es una fosa común. Estos trabajos de periodismo son un ejercicio de memoria, son un ejercicio de comprensión, y son una cita con el espejo, ¿no?, del país en el que nos hemos convertido. Ya son tantas las tragedias en las que vivimos que es muy difícil realmente tenerlas presentes, entenderlas, y creo que libros como este son una cita impostergable. O sea, realmente este libro contiene textos, tiene 2 textos de Emiliano. Uno, el segundo, que es el que me gustaría que hablaras más hoy, porque además es el más reciente. Yo lo acabo de leer ahorita, hoy en la mañana, y me dio un enorme gusto leer esa historia de Jesús Fragoso, que es un personaje increíble, y lo que haces con esa crónica, que se acaba convirtiendo, para mí, que soy arquitecto, en una historia de cómo el urbanismo de la corrupción ha ido convirtiendo en vasallos a todos estos habitantes que con penurias, se han trasladado a la Ciudad de México, han habitado terrenos irregulares y han sido captados por un partido político como el PRI, que si en algo destaca es en su manera de enredar a la gente para que sean permanentemente, como dices tú, vasallos de sus designios y de su sistema, ¿no? Pero bueno, preferiría que nos hablaras un poco de este libro, cómo surge, y pues que tú decidas cuál de los textos, el de Juan o el de las mandarinas. Y bienvenido, Emiliano, de veras es un gusto tenerte aquí con nosotros, ¿no? Muchas gracias, José Ramón. Gracias a todos por venir sábado en esta tardecita que afortunadamente está templada, rica, aquí en la Alameda. Yo no conocía esta feria, se me hace súper bonito tomar esta parte de la Alameda y traer libros. Los felicito a ustedes por 7 años de
llevarle los libros a la gente a precios muy bajos, además de publicar bastantes títulos ustedes mismos, lo cual me parece también muy padre, que publiquen los libros y además los pongan en internet, ¿no? Que se puedan bajar. Y bueno, pues sí, este libro es un libro de 7 autores, más 2 prologuistas, Elena Poniatowska y Felipe Restrepo Pombo, o sea, somos 9 ahí. Y me gustaría tomarme un momento antes de entrar al contenido del libro para contar el libro cómo surge y por qué es importante contar cómo surge. El libro es la idea de un británico, de un señor inglés que se llama Christopher Maglehose, que es un editor muy conocido en Inglaterra porque se aventó recientemente como que un gran hallazgo que fue llevar a Stieg Larsson, el que hizo las novelas Millennium, este sueco que murió antes de ver publicadas sus novelas. Pues no lo querían publicar en inglés, les parecía, los que lo leían en inglés, el manuscrito, los editores decían, ay no, qué aburrido este señor. Y entonces él dijo, no, pues sí, esto hay que publicarlo acá. Entonces es el que lo lleva al inglés, y en realidad al llevarlo al inglés, pues es el que hace que la novela se conozca internacionalmente, ¿no? Ha vendido en Inglaterra 14 millones de ejemplares. Bueno, entonces, les cuento la historia de Larsson para que vean la visión que tiene este hombre, Maglehose, un hombre ya de 74 años, que oyó hablar a Juan Villoro y oyó hablar a Sergio González Rodríguez en Edimburgo, en un festival de Edimburgo, y dijo, no, pues aquí hay unas cosas tremendas que están pasando en México, que las tenemos que contar. Y junto con Juan Villoro, con Gabriel Orozco, el artista visual, con Felipe Restrepo, que es el director de Gato Pardo, empezaron a armar este libro que terminó con esta lista de autores y se publicó primero en inglés. Y yo creo que esto es muy importante porque, pues en efecto, nosotros aquí en México tenemos más o menos una idea de lo tremendo que han sido 10 años de guerra. Si a eso le sumamos la corrupción de Peña Nieto en este último sexenio que rebasó cualquier expectativa, ¿no? Cada semana tenemos a un gobernador nuevamente en la nómina de los grandes ladrones, de los que se inventan empresas fantasma para triangular y robar recursos. Bueno, eso lo sabemos nosotros, ¿no? Pero es impresionante ver cuán ausente está México y estos relatos de la prensa internacional. Durante años Peña Nieto consiguió que esta campaña de relaciones públicas, que ellos llamaron The Mexican Moment, ¿no? El momento de México, y que hasta lograron que una portada de la revista Time dijera El Salvador de México, salvando a México. Pues ellos consiguieron con una gran campaña de relaciones públicas que esto se creyera afuera de México, ¿no? Y yo creo que el hecho de que este libro esté en inglés, traducido impecablemente al inglés, como por 14 traductores, cada texto es un traductor distinto. Se está traduciendo al sueco, se está traduciendo al holandés, se está traduciendo al alemán. Es decir, el próximo año el libro va a estar en unas 5 lenguas europeas, ¿no? Se está vendiendo en España, se está vendiendo en América Latina. Esto se me hace muy importante porque es un golpe, desde mi punto de vista, muy certero a esta campaña de relaciones públicas de Peña Nieto, de vender una idea de un México falso, ¿no? De un México próspero, de un México estable, de un México pacífico, que por supuesto todos sabemos que no es así. Entonces, no solamente el contenido del libro, sino el hecho de que el libro esté en el mundo, caminando por el mundo, combatiendo, desafiando esta narrativa, creo que ya para empezar es una cosa de las que tenemos que estar muy contentos los que somos autores ahí. Y ya entrando en el tema del libro, o en los temas del libro, también el libro es una fotografía, ¿no?, de esta realidad que estamos viviendo ahora. Hay muchos textos coyunturales, otros un poco menos coyunturales, creo que los míos son los menos coyunturales, ¿no? Pero también tiene pues algunos golpes periodísticos que creo que también van a ser muy importantes afuera. Pienso, por ejemplo, Anabel Hernández, que está presentando ya su libro que se llama La verdadera noche de Iguala,
lo que adelanta aquí, porque esto se publica primero en inglés, o sea, lo mandó antes aquí, es todo el capítulo de las torturas a los acusados. Porque no solamente Ayotzinapa, pues son los 43 jóvenes desaparecidos, los 3 estudiantes asesinados, los muchachos de los avispones de Chilpancingo asesinados también, sino después toda la estrategia, toda la maquinación para fabricar una verdad que nos vendieron como verdad histórica, que es, como todos sabemos, esta idea del basurero de Cocula, ¿no? Que ya ha sido absolutamente desechada, refutada, o sea, científicamente insostenible, pero a la que el gobierno se aferró durante años. Y lo que cuenta Anabel, que creo que es un golpe periodístico importante, es cómo decenas de personas fueron torturadas, ¿no? Tiene los exámenes médicos para que se les fabricaran, se les inventaran sus declaraciones. Digo, nada más como para citar una cosa que va a tener un impacto fuerte fuera del país, ¿no? Y los otros textos, pues ya ahí sí es una galería, es como un mosaico de historias. Están algunos centramos a historias que no habíamos escrito antes. Por ejemplo, Diego trae una historia conocida por muchos lectores, la de el papá Roberto Zavala Trujillo, el papá de uno de los bebés que murieron en la guardería ABC, ¿no? Que es un texto muy revelador, no solamente por la dimensión de la tragedia, sino porque el personaje Roberto Zavala pues dice esta frase demoledora, ¿no? De nosotros somos los culpables por pagar impuestos, por ir a votar, por creer en un gobierno que terminó pues condenando a estos niños a esta terrible fin. Y su otro texto es un texto sobre prostitución, lo cual él nunca, hasta donde yo me acuerdo, nunca había escrito sobre prostitución forzada en la Merced. Entonces es una cosa nueva para él. Juan Villoro, ¿no? que es muy conocido como novelista, como escritor de fútbol, como dramaturgo, como cuentista, pues aquí va y hace unos retratos sobre pueblos invadidos por el crimen organizado, ¿no? O sobre los niños de la calle, también temas en los que entra, digamos, un poco sorpresivamente, pero muy afortunadamente, con Marcela Turati, que todos conocemos y apreciamos. Ella escribe sobre las fosas, ¿no? Que es un tema que ella conoce muy bien. Lidia Cacho cuenta por primera vez en primera persona esta historia terrible que todos después conocimos por los audios del Gober Precioso, ¿no? En donde el gobernador daba la instrucción de que fuera detenida, torturada, llevada a una cárcel, vejada en la cárcel, en fin, ¿no? Hablando además pues con uno de los protectores de la pederastia en este país, con Kamel Nasif. Y bueno, pues además tenemos el gran honor de que nos haya prologado Elena Poniatowska, que es como pues un privilegio. Que sorprende la detenida lectura que hizo de todos los textos. O sea, no, generalmente los prólogos son un compromiso incómodo, bueno, te lo manda el editor y sí, dices 3 cosas. No, claramente Elena leyó detenidamente los textos, ¿no? Eso sorprende y da mucho gusto, ¿no? Sí, a todos nos sorprendió cómo se involucró realmente con los textos. De hecho, ella había sido invitada primero a que colaborara con Crónicas. La idea del libro es que fuera una crónica ya publicada que, digamos, nos representara a cada uno de nosotros, y una crónica inédita, ¿no? Yo por eso publico aquí el de las mandarinas, que me sugirieron que se publicara, que para mí era muy importante publicarlo en inglés también y en otras lenguas, sobre todo ahora que está la apertura del Golfo de México, ¿no? que ya van a entrar, o que ya entraron las petroleras chinas, australianas, famosas británicas, por accidentes estrepitosos en África claro, y que seguramente, bueno, tristemente vamos a ver eso. Pues sí, ojalá que no, porque son vidas de gentes, ¿no? Sería iluso pensar que no va a ser así, ¿no? Pues sí. Pero bueno, entonces a mí me importaba que un texto que denunciaba a Pemex estuviera ahí,
Y este otro texto, que es la historia de un Emiliano Zapata desconocido, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría de lo que, o sea, hablar de tus textos? Digo, qué bueno que haces la introducción. Realmente es un libro, como creo que Emiliano les ha explicado perfectamente, es un libro que tiene de las mejores plumas, que toca temas muy, muy aparentemente disímbolos, pero al final todos tienen el común denominador de, como dice el título, de la ira frente a un país y a un gobierno que nos tiene prostrados, porque no hay una respuesta institucional funcional a estas enormes tragedias, ya sean los 22 trabajadores en la plataforma que cuentas tú, o los 49 bebés del ABC, o los 14 chavos del News Divine. Siempre es la misma respuesta: minimizar, olvidar y no juzgar. No hay responsables, no hay... Sí, yo creo que la columna vertebral de este libro, como desafortunadamente también de País de Muertos, desafortunadamente porque es un libro de hace 7 años, pues es la impunidad, ¿no? La impunidad que no solamente se ha ido bajando, sino al contrario, ha ido haciéndose más grave. Ahora termina por ser un tema de sobrevivencia del PRI, el hacer como que combaten a la corrupción. Y digo hacer como que combaten a la corrupción porque evidentemente que dejaron ir a Javier Duarte, ¿no? Javier Duarte, que es un personaje, el gobernador de Veracruz, muy importante por las razones negativas para el periodismo mexicano, porque en el Veracruz de Javier Duarte mataron a 20 periodistas, lo cual lo convirtió en el lugar más peligroso para ejercer el periodismo, junto con Honduras, junto con Siria, ¿no? Entonces ese hombre al que nuestros colegas veracruzanos de manera muy valiente, con todas las condiciones en contra, estuvieron denunciando, estuvieron diciendo: este hombre está protegiendo a los asesinos de periodistas, este hombre está protegiendo a los cárteles de la droga, este hombre está robándose dinero, se está burlando del pueblo veracruzano. Pues durante años ¿no? El gobierno mexicano, mucha de la prensa mexicana de la Ciudad de México, pues los maltrataron, los trataron de locos o de... y ahora resulta que un asunto de sobrevivencia del PRI es hacer como que expulsan a Javier Duarte del PRI, como que lo persiguen. Y digo, para mí me parece una simulación, porque este hombre seguramente tiene sus buenos audios y sus buenos videos con los que se puede defender ante el gobierno, ¿no? Es decir, seguramente los tiene chantajeadísimos, porque ese dinero se lo quedó, pero también lo repartió, ¿no? Más arriba, ellos salpican hacia arriba. Entonces, sí, es una impunidad que apenas se está empezando a romper. Yo creo que también, si empieza a romperse ese ciclo, esa cadena de impunidad, es gracias a esta insistencia de mucha gente de decir, pues, no más, ¿no? A que por fin este año un movimiento como el movimiento magisterial obtuvo una victoria, ¿no? Porque no se ha dicho mucho, pero en realidad la reforma educativa, que no es una reforma educativa, es una reforma para correr maestros, no se va a aplicar en Oaxaca, no se va a aplicar en Chiapas, no se va a aplicar en Guerrero, no se va a aplicar en Michoacán, gracias a que estos maestros se movilizaron, ¿no? Entonces empieza a haber, digamos, empieza a crujir ese edificio de impunidad, de corrupción que durante tantos años lo edificó el PRI, lo protegió y lo mantuvo intacto o casi intacto el PAN en sus 12 años de gobierno, y Peña Nieto lo ha querido apuntalar y se está derrumbando junto con él, ¿no? Entonces sí, es la impunidad que provoca ira, ¿no? Es curioso, al principio el libro en inglés se iba a llamar The Outrage of Mexico, que es exactamente más o menos como la ira de México, la rabia de México, la indignación de México, lo cual es un nombre bastante bueno, pero al final el editor le cambió el nombre en inglés y le puso The Sorrows of Mexico, que es algo así como los lamentos de México, que en inglés no suena mal, pero le da otro carácter al libro. Creo que el título original tenía más
tenía más sentido, ¿no?, llamarse La ira de México, y creo que además es muy oportuno porque está captando un momento en la historia del país y en la historia del mundo, diría yo, en donde la molestia, la indignación, el coraje se están manifestando de muchas maneras, a lo mejor incluso de maneras que no nos parecen las mejores, ¿no? O sea, ¿por qué gana Trump en Estados Unidos?, ¿no? Por supuesto que nadie aquí nos cae bien Trump, nos parece que es un tipo racista, misógino, un abusador, que ha hablado mal de los mexicanos de manera absolutamente irresponsable, falsa, pero hay que verlo también como una manifestación de una molestia de mucha de la gente de Estados Unidos, sobre todo de los que eran trabajadores y que se quedaron sin trabajo en Wisconsin, en Ohio, en Pensilvania, ¿no?, la clase trabajadora gringa, que estaba viendo en Hillary Clinton, en Obama, en estos supuestos demócratas que representaban sus intereses, pues un neoliberalismo que los estaba llevando a la calle, ¿no? Y llega este señor bastante impresentable, que dice un chorro de aberraciones en muchas cosas, pero que habla en contra del libre comercio y que dice basta de que se quede sin trabajo aquí la gente, no porque sea alguien que le importen los trabajadores ni le importen los pobres, porque eso no es cierto, simplemente porque se dio cuenta que tenía que explotar ese filón electoral, ¿no?, que los demócratas habían abandonado, y lo capta él, ¿no?, que es algo muy parecido a lo que pasa en el Brexit en el Reino Unido, ¿no? Hay un rechazo a la globalización, es decir, la gente está muy enojada, la gente no tiene trabajo, ¿no?, la gente no va a tener seguridad social, se van a hacer viejos y no van a sobrevivir de maneras muy difíciles. Bueno, nos vamos a hacer viejos todos, ¿no? Estamos en el subempleo, sobreviviendo todos, o sea, esto no es sorpresa para nadie, ¿no? Esto es lo que estoy diciendo, simplemente pues hay que ir a cualquier colonia de la Ciudad de México o a cualquier lugar en el campo y ver que la gente está muy desesperada y está muy indignada, y que se está yendo desafortunadamente por el lado de la derecha, quizá la indignación, lo cual no es un mérito de la derecha, es un fracaso de la izquierda, creo yo, ¿no? Pero lo hace interesante y pone, yo creo que al mundo un momento, una ola de ira, de molestia, de indignación, y este libro en parte es un retrato de esa indignación en México, ¿no? O sea, creo que no somos ajenos a eso, al contrario, no se ha manifestado de manera tan clara, pero va a ocurrir en este país también, no sé cómo, pero va a pasar, y aquí hay un retrato, aquí hay un aviso de lo que está pasando. El libro de todas maneras tiene sus lagunas, como todo libro podría ser, como toda colección, digamos, o como todo diagnóstico de un país, podría ser el doble de ancho, ¿no? O sea, aquí por ejemplo faltan los migrantes centroamericanos, que yo creo que para mí sigue siendo una de las la gran tragedia humanitaria de este país, porque además es invisible, ¿no? Es algo que está pasando todos los días enfrente de todos nosotros: secuestros de migrantes, extorsiones, violaciones sexuales, reclutamientos forzados, y de los que casi no se habla. Ahí déjame pararte un segundito. Hablando del tema de migrantes, la Brigada editó un libro que se llama Todos somos migrantes, hace 2 años para la Feria del Zócalo, con tu perfil de Sola Linde y con una introducción especial que escribiste sobre el tema, que les recomiendo. Entonces, pues tomen la palabra, Emiliano, y si hoy no tienen dinero para comprar este libro y leerlo, pues llegan en la noche y descargan de nuestra página, busquen la antología Todos somos migrantes, y ahí van a encontrar 2 textos de Emiliano justamente sobre este tema, ¿no? Sí, hay un texto del propio Alejandro Solalinde ahí, de San Juana Martínez, de Diego Osorno. Y de Óscar Martínez. De Óscar Martínez, un faro del Salvador, ¿no? Un colega salvadoreño muy joven, más joven que yo, estupendo escritor, muy valiente, que se ha aventado todas las rutas de migrantes y que gracias a muchos de sus trabajos hemos visto esto, ¿no?
Faltan también los indígenas, por ejemplo, ¿no? Aquí no hay historias como tal de agravios a indígenas, pero bueno, digo, Ayotzinapa lo es. En tu texto de Jesús Fragoso sí que se vislumbra eso, ¿no? Ahí Claro, está, hay algo es el de eso, trasfondo ¿no? de eso, ¿no? Sí. Pero digo, es una muestra de la indignación, ¿no? Es una colección de la indignación. Quiero decir también que pertenece a una manera de ser y ver el periodismo muy ambiciosa no solo en términos de investigación, sino también de escritura. Se puede hacer periodismo aburrido, se puede hacer periodismo que suene a nota dura, que como igualito a todos los periódicos de todos los días, pero también se puede hacer un periodismo apasionante, se puede hacer un periodismo bien escrito. El periodismo comparte con la literatura la palabra escrita y por lo tanto puede usar sus mismos recursos, ¿no? Yo creo que el periodismo puede ser un género literario con la única regla de que no invente, ¿no? Como decía García Márquez, una crónica es un cuento que es verdad. O sea, una buena crónica tiene que estar escrita y se podría y se debería de leer junto a una antología de los mejores textos de la literatura universal. Yo creo que esa es también la aspiración de los que estamos aquí, o cuando menos de la mayoría de los que estamos aquí, sin duda de Juan Villoro, de Diego Osorno, de Marcela, de que no solamente se cuenten cosas, se revelen verdades incómodas, se moleste al poder, se visibilice a los débiles, a las víctimas. Todo eso sí, pero además que sea una lectura emocionante, placentera, escalofriante, apasionante, ¿no? Que lo puedan leer como leen cualquier libro del autor que más les guste. Entonces, esa también es la búsqueda de este libro, no solamente decir un catálogo de historias incómodas y de verdades, sino de historias muy bien contadas. Pero si quieres ya hablamos de... A mí lo que me gustaría hablar es un poco de ese segundo texto que de veras me encantó leerlo porque me lo contaste en una comida y me contaste tu método y yo siempre digo, para mí trabajar en la brigada ha sido un pretexto para conocer voces como la tuya, que son voces, yo como arquitecto y como lector de otras cosas, realmente no había leído periodismo literario, periodismo de calidad, muy trabajado. Y esta investigación que hiciste a partir de lo llamaste Emiliano Zapata moderno, Jesús Fragoso, es fascinante. O sea, a partir de un personaje que tiene una lucha jurídica, que empiezas contando, digo, mi afán no es contarles la crónica, es que la lean, más bien lo que me gustaría es que nos hablaras un poco de cómo empezó esa curiosidad, para entender cómo trabaja la mente de un periodista como tú, ¿no? Cómo te llama la atención este personaje y cómo llegaste, o sea, cómo se fue porque de veras que tocas, prácticamente haces un repaso de la historia de México desde finales del 19 para llegar a contar la historia de un municipio en Ecatepec y la pelea de este hombre por reconocer su tenencia comunal de esas tierras por las que está peleando, pero realmente es un retrato de la historia de México y del aparato moderno de opresión del PRI. Entonces me gustaría un poco reconstruir esa curiosidad original y cómo fue moviéndose, ¿no? Para que conozcan un poco cómo trabaja un periodista, ¿no? Sí, me gustaría preguntarle a alguien de aquí si es de Ecatepec. Alguien es de Ecatepec, vive en Ecatepec. Y otra pregunta, si alguno de ustedes, su padre o su abuelo fue campesino, vivió del campo, trabajó en el campo. Muchas gracias. Pero entonces, creo que es una historia que en especial los que levantaron la mano la van a sentir muy cercana, porque trata de un hombre que empieza su lucha a los 27 años, en 1955, ya hace 50 años, bueno, más hace 60 años, en Ecatepec era un pueblito que se llamaba Guadalupe Victoria, que está hasta el norte de Ecatepec, pegado a Coacalco, pegado a Jaltenco, digamos de San Cristóbal, Ecatepec, que es donde está el Palacio Municipal, todavía unos cuantos kilometritos al norte.
Y este hombre, don Jesús, era en ese entonces todavía no era don Jesús Fragoso, nomás era Jesús Fragoso, ya le decían el chango desde joven. Ellos eran pues campesinos, sembraban maíz, sembraban cebada, sembraban calabaza, y ellos sembraban en lo que eran las aguas del lago Jaltocan, que ya estaba seco, pero que en temporada de lluvias se hacían humedales. Entonces eran tierras buenas, eran tierras de temporal, pero muy húmedas, y pues tenían su vida de campesinos, ¿no? Con sus problemas del campo, normales, ¿no? Hasta que llega un día unos señores de traje y corbata y les dicen: oigan, ¿qué creen? Pues estos terrenos que sembraron sus padres, que sembraron sus abuelos, que sembraron sus bisabuelos, ya no son suyos, ¿no? Son del gobierno. Hay que decir también que en el gobierno del Estado de México gobernaba un grupo que a lo mejor les va a sonar, el Grupo Atlacomulco, que a lo mejor no lo conocen, pero es un grupo que tiene muchos años, que lo fundó Isidro Fabela, es el más viejo de los grupos políticos de México, con importancia ahora, y al que pertenece Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, desde entonces, tenían esas mismas mañas, es algo ya de todo el tiempo. Entonces los querían despojar de sus tierras, y empiezan ahí un movimiento, una organización para defenderlas del gobierno, que pues quería simplemente agandallárselas, ¿no? Y buscan varias maneras de agandallárselas. El gobierno primero quiere hacer una expropiación, no le sale, se oponen y no le sale, y después empiezan a dividir a la comunidad. Es una historia que además en México los gobiernos tienen muy bien ensayada. Cuando hay un movimiento de oposición, de resistencia, empiezan a repartir dinero a alguno de los grupos para que ese grupo ceda y digamos claudique, ¿no? Entonces lo empiezan a hacer así con un grupo minoritario, y les empiezan a comprar sus tierras. Y resulta que estas tierras, los abuelitos de esos campesinos se las habían comprado a un hacendado en el siglo XIX, en los años de Benito Juárez. Se las habían comprado así, cada quien había puesto sus 5 pesos oro, sus 10 pesos oro, sus 20 pesos oro, ¿no? De a poquito todos habían apoquinado una lanita, y le habían podido comprar muchas hectáreas, unas 1000 hectáreas a un hacendado. Se habían repartido según como cada familia había puesto, se habían repartido las tierras, pero habían dejado 400 hectáreas, que es bastante, para uso comunal, para que pastaran los animales, para que cuando llovía y se hacían humedales, cazaban el pato, los patos que emigraban de Canadá, estaban en la ruta ahí en el lago Jaltocan, y vivían en esa época del pato, y para sembrarlo en un espíritu comunal, ¿no? O sea, como los ejidatarios en México, que uno llega, bueno, los ejidatarios tienen su derecho a sembrar la tierra, a comerse y a vender el fruto de la tierra, pero no son dueños de la tierra, ¿no? El dueño es elegido, el dueño finalmente es la nación, es propiedad de la nación. Pero ellos habían comprado en épocas de Benito Juárez, y Benito Juárez, que tenía muchas cosas muy positivas, también tenía sus cosas negativas. Benito Juárez no le gustaba la propiedad comunitaria. Él quería introducir el capitalismo a México, porque creía que eso era lo moderno, que eso era lo que iba a traer el progreso en este país. Entonces, con Benito Juárez no hay propiedad comunitaria de la tierra, hay solo propiedad privada de la tierra. Entonces ellos eran en realidad pequeños propietarios según la ley, según la compra que habían hecho en 1867, muchos años atrás. Entonces su lucha, que dirige don Jesús Fragoso, es para que les reconocieran la propiedad comunal de esas 400 hectáreas, de manera que el gobierno ya no se las pudiera
robar, no pudiera llegar un particular a comprárselas, ¿no? Y se avienta una lucha de 40 años, no, una lucha jurídica. Él era un campesino pobre, apenas sabía estudiar la primaria, sabía leer y escribir, pero se puso a leer libros de derecho, se hizo un experto en derecho agrario, ¿no? Hay una anécdota con la que yo empiezo la historia, y es que así es como lo recuerdan sus descendientes, porque hay hasta corridos de don Jesús Fragoso ahí en el pueblo. Él llegaba vestido de calzón de manta, de su camisa de manta blanca, su morral, aquí a la Corte de Justicia, en el centro, y era ya un hombre con tanto conocimiento de derecho agrario, y era un hombre que se había ganado el respeto con tanta autoridad moral por resistir, que los ministros de la corte lo trataban con respeto, se paraban a saludarlo, ¿no? Era una corte distinta, era una corte más grande, la anterior corte. Pero bueno, esto ya es, me estoy adelantando mucho. En realidad, antes de esto, pues la policía del Estado de México y después Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría les avientan a la policía muy feo. A la mamá de don Jesús, a don Jesús lo meten a la cárcel varias veces, a la madre la golpean, a los hermanos los meten al bote también. Llega un momento en el que todos los hermanos están en la cárcel. Llega a tal nivel el delirio, porque además después ya no son solo los políticos del grupo Atlacomulco los que se quieren agandallar las tierras, es la propia familia Echeverría la que quiere poner ahí una cuenca lechera, ¿no? Entonces llega un momento en el que les mandan a alambrar sus tierras, y además lo hacen justo antecito de la cosecha, ¿no? En los 70 les alambran las tierras y les ponen 500 policías. O sea, imagínense 500 policías dedicados a cuidar alfalfares, frijolares, sembradíos de calabaza, para que sus propios dueños no las pudieran trabajar, ¿no? O sea, era un sitio para vencerlos por hambre, para quebrarles la moral, y eso además de golpes, de represiones, en fin. Y lo que es muy bonito es que aguantan, y después de 40 años ganan la batalla jurídica, ¿eh? Pero no les quiero arruinar la historia. Esta es solo la mitad de la historia. De aquí empieza otra historia, porque por supuesto que los políticos del Estado de México no querían que ganaran, no los iban a dejar ganar, ¿no? Entonces ahí empieza la otra mitad de la historia. Ahora todas esas tierras son tierras, ya dejaron de ser tierras de campo, ¿no? Ahora la gente vive ahí. Y respondiendo a tu pregunta, José Ramón, yo llego a esa historia sin saber que iba a llegar esa historia. Digamos que de alguna manera la historia llega a mí, porque yo empecé a hacer la crónica de un barrio pequeñito, ahí en Ecatepec, en Guadalupe Victoria, o cerquita, en las tierras de Guadalupe Victoria, el barrio de Golondrinas, que a lo mejor no les suena, pero a los que conozcan esa parte de Ecatepec les va a sonar más Colosio, la colonia Colosio, que es muy grande, ¿no? Por supuesto que el nombre de que le hayan puesto Colosio es como para decir, ¿no? Aquí mandamos los del PRI, y además nos dice más o menos de qué año es esta colonia, 94-95, Golondrinas es un par de años posterior. Entonces yo llego a Golondrinas con la intención de escribir la historia del barrio, ¿no? De escribir la historia de gente normal, común y corriente, porque también, esto hay que decirlo, el periodismo no es solamente del presidente, ¿no? Para contar lo que hace el presidente, lo que hace el gobernador, lo que hacen los grandes empresarios, lo que hacen los grandes escritores, los grandes intelectuales. Pareciera que los periódicos están hechos para contarnos la historia de 100 o 200 personas en este país, que son los que salen todos los días en los periódicos, ¿no? Y yo, junto con muchos de los autores de este libro, creemos que no. Creemos que el periodismo también está para contar a la gente normal, a la gente común, a la gente como los que están
ustedes, como yo, ¿no? que tenemos vidas normales, que no tenemos poder, que no tenemos grandes recursos ni nada, sino que vivimos y padecemos y disfrutamos este país. Entonces a mí me parecía que la historia de un barrio en Ecatepec era periodísticamente muy interesante, tenía que serlo, ¿no? Y junto con un fotógrafo, amigo mío, León Muñoz, muy buen fotógrafo, empezamos a hacer él un trabajo fotográfico, yo un trabajo periodístico de retratar a la comunidad, ¿no? O de retratar a algunos de los personajes de la comunidad. También, pues, no somos el INEGI como para hacer un censo de todos, sino a los que quisieran contar su historia, compartirnos su vida, compartirnos su trabajo, cuántas horas hacían a su lugar de trabajo, hasta dónde habían estudiado, cuánto ganaban, es decir, como este trabajo más de conocer la vida real de gente real. Y investigando a esta gente común, de repente empieza a salir, ¿no?, la historia de, bueno, es que vivimos es una colonia irregular porque pues son tierras comunales, por eso siempre que queremos exigir nuestro derecho al drenaje, nuestro derecho al agua corriente, nuestro derecho a la electricidad, el alcalde, el gobernador nos dice que no, que porque somos invasores, son irregulares, que porque no pagamos el predial, ¿no? Es decir, toda esta colección de pretextos que tiene las autoridades para generar una relación de chantaje, de intercambio de servicios o de despensa o de materiales de construcción. Vasallaje, como dices muy bien, ¿no? Sí, pero yo no uso solo la palabra vasallaje, digo pacto vasallático, porque es un poquito como en la Edad Media, en donde era de los dos lados, ¿no? O sea, en la Edad Media la relación vasallática, feudal, era: yo trabajaba las tierras y le daba un porcentaje al señor feudal a cambio de protección, ¿no? O sea, a cambio de seguridad. Era una relación de dos lados. Por eso creo que también acá se da algo parecido así, en donde en efecto hay una extracción, hay una explotación de la gente, pero la gente también va negociando cosas, ¿no?, durante todo ese tiempo. O sea, es circular, es cíclico, sistema, sí. Es un sistema. Entonces, digamos, coleccionando esta historia, nos dicen, es que hay esta historia de las tierras, y ahí es cuando me meto yo con los viejos cronistas del pueblo, porque los pobladores de la colonia eran pobladores casi todos muy recientes, ¿no? Habían llegado en los 90, eran migrantes de otras partes del Estado de México, de Oaxaca, de Veracruz, de Chiapas, de Puebla, algunos incluso del Distrito Federal, pero los viejos habitantes pues tenían ahí siglos, casi todos se apellidaban Fragoso, tenían algún apellido Fragoso porque eran parientes. Entonces llego con ellos y les empiezo a preguntar, me empiezan a contar la historia y me empiezan a compartir documentos. Una de las cosas que más me ayudaron para escribir esta historia es que el primo de Jesús Fragoso se hizo historiador, era de los pocos que había tenido acceso a la educación superior, no como historiador, como contador. Él era contador público, pero se hizo historiador de manera, por vocación, por amor a su identidad, a saber de dónde venían, ¿no? De hecho, desenterró huesos de mamut ahí en las tierras, en lo que ahora es Bisdonaldo Colosio, reconstruyó toda la historia de los pueblos precolombinos, mandó a hacer con los artesanos ahí con los escudos los escudos de armas de lo que significaban los nombres nahuas anteriores a la llegada de los españoles. Escribió un libro de unas 400 páginas, mecanografiado, no es una edición artesanal en fotocopias, ¿no? Hay unas 4 o 5 ejemplares. Los campesinos me dieron permiso de consultar uno de los ejemplares. Tenían piezas o tienen piezas suficientes para hacer un museo de sitio, porque además don Jesús se dedicó a buscar y a coleccionar las piezas prehispánicas que habían en los cerros, ¿no? Y las tienen guardadas, la gente iba y se las daba
porque querían hacer su museo de sitio. O sea, una comunidad que de repente, no solamente en el proceso político de defender sus tierras, también hacen un proceso histórico de construcción de identidad, ¿no? Muy bonito. En las condiciones más difíciles, en condiciones de represión, en condiciones de hambre, en condiciones de desempleo, porque además son los años en los que el campo mexicano pues se vacía, son los años del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que nos llega todo el maíz importado, que es mucho más barato, porque allá sí protegen a su maíz, allá sí subsidian a su maíz en Estados Unidos, ¿no? Entonces pues vienen y truenan aquí a los campesinos, en fin. Entonces en esas condiciones tan difíciles esta comunidad se hace resistente, se construye su identidad o va buscando su identidad, y entre el relato oral de los familiares de Jesús Fragoso, de los campesinos, y los documentos también, mucho del proceso jurídico queda registrado en los fallos del Tribunal Agrario, de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo Consultivo Agrario. O sea, también había mucho en archivos que se podía rescatar, ¿no? Entonces, digamos que juntando lo que había en archivos de documentos oficiales, lo que había en la propia narrativa escrita de esta población y en la historia oral de la gente, pues se pudo construir esa historia que le llamo el sueño de Jesús Fragoso, ¿no? Porque su sueño no era solamente defender las tierras, sino también hacer una universidad ahí, no solo para los campesinos, sino para los colonos, los llaman ahí los avecindados, ¿no? Porque todavía años después ellos ya compraron su terreno, ya construyeron su casa, ya lucharon porque hubiera agua, drenaje, y todavía no son dueños de sus casas, ¿no? Todavía los pueden echar, todavía si se mueren no pueden heredarle esos terrenos, esas casas a sus hijos, o si quisieran vender no pueden vender, no pueden enajenar. Entonces lo que Jesús Fragoso quería era decir, bueno, una perspectiva distinta para todos nosotros, para los campesinos y para los que vinieron a trabajar aquí como obreros en los servicios, tener una universidad, tener acceso a estudios universitarios aquí en el norte de Ecatepec, ¿no? Entonces esa es la historia, ¿no? Es la mitad de la historia, no quiero arruinárselas, quiero que la lean en algún momento. La historia de Jesús Fragoso se pone mejor y se pone también más terrible, más dura, pero a mí la verdad es que me da mucho gusto, me da orgullo que cuando uno llega a un lugar y tiene la paciencia suficiente de escarbar y escarbar y escarbar, de repente salen estos grandes personajes, estas grandes historias que se conectan con la historia del país, porque ahí estamos hablando pues de una comunidad de unos cientos o pocos miles de campesinos, ¿no? De 400 hectáreas, que bueno, para el mundo que es el campo mexicano, pues es una cosita chiquita, pero que de repente está conectada con el grupo Atlacomulco, que está conectada con Echeverría, con Díaz Ordaz, ¿no? Con esta rapiña, con Benito Juárez, ¿no? Con las constituciones, con las leyes agrarias, con la Suprema Corte de Justicia, o sea, y con el sueño de Emiliano Ruiz Parra, que eso es regresando a lo que decía al principio, o sea, no olvidemos que estamos hablando de un libro, todo lo que dijiste al principio, que habla de la ira, que habla de un oficio que se ha ido desvirtuando en el sentido que la mayoría de la gente que se dice periodista no se toma el tiempo de realmente profundizar, conocer, tocar a las personas. Y lo que yo veo, o sea, el sueño de Jesús Fragoso, lo contaste, el sueño de Emiliano Ruiz Parra, que es el que yo veo en la manera en cómo cuentas estas historias, es que tú sí nos dejas un filón de esperanza como autor, a pesar de todo lo que estás diciendo, ojo, porque yo leo tu texto y quedo como arquitecto desolado y digo, de veras vivimos en un absoluto desmadre urbano, en el que yo no veo cómo vamos a poder ordenar este territorio, impartir justicia, servicios, porque me abruma la evidencia. Y sin embargo tú, como estás viendo el lado humano y estás manejando muchos niveles de información y sobre todo empatía con la gente que estás viendo en Ecatepec, entonces yo te leo y digo, sí se puede, o sea, sí se puede ver
dentro de la ira, porque además tu libro, de tu antología anterior no lo dijiste, pero curiosamente también se llama La Ira. Los hijos de la ira. Los hijos de la ira, pero ya explicarás por qué. O sea, hay mucha ira, claro, y justificada y documentada en lo que estás haciendo, pero también hay ese sueño de cronista. Y te quería leer, porque me recordaste algo que también quería mencionar del libro, que es, hay un manifiesto de Diego Enrique Osorno, que creo que es la nota en común de las voces que se puede leer en el libro, ¿no? Y les voy a leer nada más un párrafo del manifiesto de Diego que dice: la hoja en blanco de un reportero debe ser un arma, no solo paño de lágrimas. La crónica es subversiva y lo subversivo no tiene nada que ver con lo bonito, ¿no? Entonces, dentro de esa definición de arma como una crónica, ¿cómo es el arma de Emiliano Ruiz Parra en una crónica? ¿Coincides en lo que te estoy diciendo o la estoy realizando? Totalmente. Yo creo que cuando uno se pone a reportear, se pone a conocer a la gente que vive estas historias, pues le cambia su visión del país, le cambia su visión de la gente, le cambia este pesimismo del que hablas, ¿no? De decir, todo está jodido, no hay nada que hacer, más que pues tratar de sobrevivir, a ver cómo nos va. Cuando uno se acerca y pregunta y observa, pues también ve que si esta gente pudo resistir 40 años y ganar, ¿no? Por supuesto, después les dieron un golpe terrible, un golpe tremendo, que es el que no quiero adelantar para no arruinarles el texto. Pero, por ejemplo, ahorita estoy escribiendo la historia de un par de policías comunitarios en Guerrero, ¿no? Ellos, en Guerrero vive una militarización tremenda desde los 60, cuando Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas. Entonces, es un estado en donde en realidad quienes mandan son los militares, ¿no? Para empezar. Luego, se da el auge de la narcopolítica, de los narcocaciques, y empieza a haber una vida muy difícil para los indígenas mixtecos, amuzgos, lapanecos en Guerrero, porque pues no podían cruzar de un pueblo a otro, porque les robaban, ¿no? Les paraban la camioneta en la que iban, ¿no? La gente viaja ahí en las cajas de la pick-up, son 5 pesos por el viaje, pues paraban la pick-up y asaltaban a todo el mundo. Si la gente traía un bebé, revisaban hasta los pañales de los niños, ¿no? La gente se tenía que quitar los zapatos, o sea, esa voracidad del criminal que además está actuando con toda impunidad. ¿Por qué? Pues porque eran los paramilitares que había dejado el ejército, ¿no? El ejército medio se iba y dejaba que hicieran el trabajo sucio a grupos paramilitares, entrenados y protegidos, todo. Bueno, entonces la gente se empieza a organizar y se organizan policías comunitarias, ¿no? La gente tenía sus escopetas de sus abuelos que habían estado en la revolución, o para cazar conejo, o para cazar paloma. Se organizan y hacen sus policías comunitarias, y empiezan por autodefenderse, ¿no? Estos narcocaciques se tienen que desplazar, se tienen que ir, pero después dan un paso adelante y empiezan a convertirse en la primera oposición seria, importante a las reformas estructurales de Peña Nieto. La Casa de Justicia del Paraíso nace el 22 de diciembre de 2012, es decir, 22 días después de que Peña Nieto tomara posesión, y a los 3 o 4 meses ya está Guerrero levantado, ¿no? Contra la reforma educativa, contra la reforma energética. Entonces, claro, Peña Nieto, que en ese entonces tenía mucha más fuerza que ahora, pues les mete un golpe tremendo, ¿no? Mete a la cárcel a Néstor, a Salgado, a Arturo Campos, a Gonzalo Molina. ¿Por qué? Porque esa resistencia que empezó para defender a sus hijos, a sus mujeres, ¿no? Del asalto, en pocos meses había dado un salto de calidad y se había convertido en una resistencia política que estaba poniendo en jaque una agenda nacional del presidente. Entonces, después de esa represión apenas está
recuperando poco a poco. Lo peor de la represión, pues sabemos, no solo fue el golpe a las comunitarias, fue Ayotzinapa, ¿no? O sea, esa es ya la estrategia, el golpe de contrainsurgencia, el golpe de represión más fuerte que hay en México, en el México reciente. Pero se está recuperando, y a lo que voy es que esas cosas empiezan como para defenderse uno y terminan por ser también desafíos nacionales importantes, ¿no? Entonces yo creo que ahí, mirándolo con calma, esas cosas, esas historias salen y hay que contarlas para que no nos cuenten solamente la historia de la violencia, ¿no? De los decapitados, de los encajuelados, de los descuartizados, sino no solamente de los gobernadores que se roban miles de millones de pesos, sino también de la gente que está aguantando, que está resistiendo y que nos dan ánimos para que todos desde nuestro ámbito lo hagamos también. Pues muchas gracias, Emiliano. Estamos ya sobre el tiempo. En esa mesa que ven aquí al lado, ahí está la venta. La ira de México, se la pueden llevar firmada por Emiliano. Sí, se nos fue el tiempo. ¿Perdón? Solo hay 5 ejemplares, entonces, para que aprovechen y se la lleven firmada. Ya no tenemos ovejas negras, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Sí, si tenemos ovejas negras en el puesto de la brigada, a ver si también tenemos otro libro que también les recomiendo mucho, Emiliano, el anterior. Pero bueno, va a estar en esta mesa y muchas gracias. No se levanten porque tenemos ya el debate con la historia, con el que cerramos ahorita. Van a estar Paco Ignacio Taibo, Pedro Salmerón, Felipe Ávila. ¿O quién? Bueno, los dejo con Paco.